Buenas tardes, colegas diputados. Buenas tardes, señor presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó. Buenas tardes, diputado Edgar Zambrano, primer vicepresidente. Buenas tardes, diputado Iván Stalin González, segundo vicepresidente. Colegas diputados, señores de la prensa. Voy a delinear los aspectos fundamentales del plan de la reconstrucción de Venezuela y voy a dar una noticia al final de última hora muy importante. Este plan que hemos trabajado ha sido el esfuerzo conjunto de mucha gente, horas de trabajo, semanas de reflexión, donde participaron el diputado Stalin González, los diputados Juan Andrés Mejías, el diputado Antonio Ecarri Bolívar, el diputado Rafael Guzmán, el diputado Ángel Alvarado y mi persona, para labrar y para tener una referencia acerca de qué hacer y cómo sacar a Venezuela de esta crisis. Para ello consultamos a las universidades, a expertos, para escuchar su opinión, lo expusimos ante los trabajadores, ante los empresarios y ante distintos gremios. Se trata de un plan, de un programa, tal vez uno de los mejores que se ha hecho en Venezuela en muchos años, para sacar este país de la crisis, para sacar este país de la situación de penuria en que se encuentra y para darle a este pueblo venezolano, hoy en situación de precariedad, y especialmente a los más pobres de los pobres, una certeza de que su vida y que sus condiciones de vida van a mejorar una vez que tengamos este plan en la práctica, aplicado, implementado para el beneficio de los venezolanos, pero quiero recalcar, sobre todo, para aquellos que hoy sufren el flagelo de la pobreza en mayor intensidad. Y lo hacemos con la mejor buena intención, y lo hacemos con el mejor desprendimiento, porque aquí no estamos para cobrar facturas del pasado, aquí estamos para mirar hacia el futuro, aquí estamos para ver el país que queremos, un país para todos, un país que les sirva a los venezolanos de cualquier ideología. Hoy tenemos un país absolutamente inviable, un país con una hiperinflación que este año 2019, que esperamos que las cosas cambien, el pronóstico más optimista de inflación es de 5 millones%. No hay moneda, no hay signo monetario que aguante una inflación de esta magnitud. Estamos hablando de que este régimen acabó con el bolívar. Cuando se anunciaron las medidas el día 20 de agosto, la cotización del bolívar respecto al dólar era 60 bolívares por cada dólar y ayer cerró en 3.300 bolívares. Un aumento en el precio del dólar de 5.400 en apenas 4 meses. No hay economía que soporte esto. Y en consecuencia, este plan que vamos a delinear rápidamente tiene por objetivo brindarle satisfacción a los venezolanos. Que el venezolano que nos escucha sepa que hay un equipo de gente que tiene el plan para sacar al país de la crisis. Encabezado esta dirigencia por el presidente encargado de la República, Juan Guaidó. Un plan que tiene unos objetivos muy claros. En primer lugar, parar la hiperinflación. Si no detenemos la hiperinflación en seco, cualquier política económica carece de sentido. Y para parar la hiperinflación, la primera medida consiste en estabilizar la tasa de cambio y evitar la impresión de dinero inorgánico por parte del Banco Central, sin lo cual no hay solución al problema. La segunda medida, reactivar la economía, una economía deprimida, 5 años de destrucción. Hoy el tamaño de la economía venezolana es la mitad de lo que fue en el año 2012. Perdimos el 50% de actividad económica, actividades económicas cerradas. Aquí no se fabrica un carro, aquí no se fabrica un caucho, aquí no se fabrica un zapato.
actividades enteras desaparecidas por el socialismo del siglo XXI, que arrasó con la economía venezolana. En consecuencia, este plan va a la reactivación de la economía. El tercer objetivo, levantar la producción petrolera, hoy deprimida, no por las sanciones del gobierno de los Estados Unidos, sino por la política petrolera que aplicó este gobierno. Hemos perdido más de 2.500.000 barriles de petróleo desde el año 99 hasta el 2018. Reactivar la producción petrolera con el expediente o con la premisa de que el recurso natural le pertenece a la República y que la actividad petrolera va a desplegar una fuerte inversión del sector privado, tanto nacional e internacional, para extraer esos barriles hoy sucumbidos en el subsuelo y que no pueden ser procesados ni pueden ser sacados del subsuelo por la falta de inversión. Y en cuarto lugar, una nueva política social. Una nueva política social delineada en términos de los subsidios directos al pobre, al necesitado, a la razón de ser de esta política económica, que son los oprimidos, los marginados y los olvidados por este régimen. Y se va a sustituir esa infamia llamada caja de comida CLAP por una tarjeta en efectivo para que la gente compre lo que quiere, cuando quiera y cuanto quiera, con libertad. Y que ningún burócrata, ningún partido, ni ningún gobierno le condiciona a los venezolanos lo que va a comer y cuándo va a comer. Libertad para que la gente decida cuándo come y lo que va a consumir. Y este mensaje es para todos los venezolanos, especialmente para la Fuerza Armada Nacional, que también está pasando por situaciones de dificultad. El hijo del oficial, la hija del oficial, no están viendo a Venezuela, están viendo cómo salen de este país, porque este país les cerró las oportunidades. Y este programa tiene por objeto brindarles a ellos la oportunidad que este gobierno le está negando. Sectores de la Fuerza Armada, no los invitamos para un golpe, los invitamos para hacer valer la Constitución y para que se incorporen en este plan de reconstrucción de la patria, hoy arruinada, hoy humillada y hoy lacerada por el socialismo del siglo XXI. Y finalmente, quisiera compartir con los colegas diputados y con la prensa la siguiente información que nos ha llegado por parte de funcionarios del Banco Central. Hace días llegó un avión Boeing 777 con autonomía de vuelo de aproximadamente 14 horas desde Moscú. Este avión está estacionado en un aeropuerto venezolano y la información que nos están llegando es que de las 150 toneladas de oro que reposan en las bóvedas de la sede del Banco Central aquí en el edificio de Carmelita, se pretende extraer al menos 20 toneladas de oro y con ese avión transportarla hacia Rusia. Queremos que esto se tome con mucha seriedad y le solicitamos al Banco Central de Venezuela información acerca de qué transacción oculta se está haciendo, cuál es el procedimiento para sacar el oro de Venezuela, porque esas reservas no son de Calixto Ortega, estas reservas son del pueblo venezolano y esta Asamblea las va a cuidar y las va a hacer respetar. Muchas gracias, colega diputado. Tiene la palabra el diputado Juan Andrés Mejía. Adelante. Bien, muy buenas tardes, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. Quisiera ser breve porque sé que ha sido una sesión de trabajo larga, pero este tema que estamos tocando en esta oportunidad es un tema de suma importancia. Para nadie es un secreto que el año 2018 fue un año duro para el pueblo, duro para los venezolanos donde quiera que estuviesen. Y en ese contexto de dificultades, en ese contexto de incertidumbre, venezolanos dentro y fuera del país, nos reunimos
para trabajar y construir lo que hoy comenzamos a presentarle al público en general. Una propuesta de país que abarca las áreas fundamentales que requiere un plan de desarrollo: el área económica, el área energética, el área de apoyo social, el área de seguridad y defensa, las reformas estructurales y la resolución del problema de servicios públicos. Hemos conseguido venezolanos de todas las edades, en los lugares más recónditos de nuestro país y del mundo entero. Hemos conversado con sindicalistas y con empresarios. Hemos hablado con estudiantes universitarios y con ciudadanos de a pie. Hemos consultado a las distintas iglesias. Hemos hablado con las mejores universidades. Y en todos los casos nos hemos encontrado con venezolanos extraordinarios, capacitados, soñadores y dispuestos a construir un país distinto. Un país que hoy comenzamos a ver con mayor claridad, porque este 2019 le brinda a la nación una oportunidad. Hemos salido como sociedad y hemos salido como parlamento de un letargo. Hemos despertado y con nosotros la esperanza de un pueblo que quiere cambio. Y hoy comenzamos a ver los frutos y las consecuencias de las acciones que tomamos en este Parlamento. Pero no podemos negar que durante muchos años se le ha hecho una crítica a la oposición que ha tenido asidero, y es que no hemos sido capaces de plantear una alternativa de país, una visión distinta de lo que queremos hacer. Decirle al venezolano de a pie por qué un gobierno liderado por nosotros cambiaría la vida de cada uno de ellos. Y esa es la misión que tendría entonces la comisión especial que esperamos sea aprobada con este acuerdo del día de hoy. Una comisión que debe permitir coordinar con las 15 comisiones permanentes, con el presidente encargado de la República, con todas las autoridades legítimas con las que contamos para ir articulando este plan de gobierno que puede y va a comenzar a implementarse muy pronto. Hoy los ojos del mundo están puestos sobre Venezuela y están puestos de cara a la necesidad de cambio que cada vez pareciera estar más cerca. Pero quienes estamos aquí sabemos que el trabajo no termina entonces, que la deuda con el país va mucho más allá y que no podemos esperar por los tiempos políticos para empezar a darle soluciones a los problemas sociales que estamos viviendo. En pocas semanas, quizás en pocos días, tendremos que estar tomando decisiones fundamentales que van a cambiar la vida de millones de personas. Personas que hoy están muriendo en los hospitales, están cruzando nuestra frontera, están buscando con desesperación una solución que no encuentran. Y aquí tienen un parlamento, aquí tienen una dirigencia política, aquí tienen un país que sabe claramente qué es lo que tiene que hacer para recuperarnos en el menor tiempo posible. Para que un ciudadano de a pie pueda volver a contar con su esfuerzo y su trabajo para salir adelante. Que el trabajo digno sea sinónimo de futuro. Que los cuerpos de seguridad se conviertan en aliados contra el crimen organizado. Que nuestra industria petrolera, apoyado con el sector privado dentro y fuera de Venezuela, pueda volver a marcar la pauta a nivel mundial. Que quienes hoy más lo necesitan, esos que el gobierno utiliza en su discurso porque pasan hambre, tengan realmente una mano de un gobierno solidario que los apoye y los acompañe para superar sus problemas y para que en el futuro más nunca tengan que depender de ningún gobernante. Esa es la propuesta que hoy traemos a este Parlamento y es la propuesta que con esta comisión especial llevaremos a cada rincón de Venezuela para hacerla realidad. Hay un futuro distinto en nuestro país, hay una Venezuela mejor posible, una Venezuela que los involucra a todos y cada uno de ustedes. No merecemos vivir como estamos viviendo hoy. Y en poco tiempo, con la lucha de todos nosotros, con el juramento que asumimos el 23 de enero, lograremos alcanzar esa mejor Venezuela. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el diputado William Dávila. Puede utilizar la tribuna de oradores. Buenas tardes, colegas diputados. Estamos hoy presenciando una propuesta de las más importantes desde el punto de vista histórico. Yo diría
que siempre estos procesos históricos tienen una etapa de continuidad y ruptura. Desde cuando se inició la vida política moderna después de la caída o de la muerte de Juan Vicente Gómez, con el Plan de Barranquilla, que se sustentó en un plan mínimo de acción. En aquel entonces lo criticaban los radicales de la época, de la extrema izquierda, porque consideraba que era una propuesta moderada, socialdemócrata, en ese momento. Después ya vemos que en el Pacto de Punto Fijo se establece un acuerdo mínimo de gobernabilidad, que le dio sustento a lo que iba a ser la construcción de una república democrática representativa que nos guió en el transcurso de más de 40 años. Hoy vemos aquí un acuerdo político para rescatar a Venezuela del colapso económico, político y social que estamos viviendo. Producto de elaboraciones y de estructuras cognitivas demasiado importantes en todos los sectores sociales, económicos y políticos del país, que nos llevó a plantear en este momento acuerdos en materia económica, en política social, en política de servicios públicos, en política de seguridad. Quizá faltaría un elemento que de repente pudiera ser materia de discusión posterior, que es el tema de la política internacional. Pero en materia económica, el buscar la estabilidad económica, entrarle a fondo a la reforma estructural del país, desmontar un Estado centralizado, corrupto, que todo lo ha querido acoger y monopolizar dentro de una estructura ideológica refasada o desfasada. Hoy día, un acuerdo en política económica inmediato es sumamente importante, porque eso nos va a permitir atacar el problema de la pobreza, el problema de la mala distribución de comida y sobre todo la destrucción del aparato productivo, sobre todo en el sector agrícola. Pero igualmente tenemos aquí propuestas en materia de política social. Nosotros tenemos que empoderar al pueblo en una propuesta inmediata. No se trata de seguir ni de continuar con una política rentista, que esa es la gran desgracia de los populismos de hoy día, y todavía tenemos peligros de tendencias neopopulistas en algunos países de América. Nosotros tenemos que ir a atacar la pobreza, pero no con un sentido populista, sino con un sentido de reinserción y de reincorporación dentro de un esquema realmente distinto al que nosotros hemos visto a través de estos gobiernos populistas, que lo que hacen es destrozar por completo incluso valores y principios del ser humano. Pero tenemos nosotros aquí, en materia de servicios públicos, ¿en qué estado no se va la luz todos los días? ¿En qué estado no se va el agua? ¿En qué estado no hay huecos en las carreteras que destruyen por completo el sistema de transporte público, privado o el que nosotros tenemos personalmente? Se acabó por completo el Estado. No existen servicios públicos que funcionen. Y lo peor es que no hay respuesta del Estado cuando esos servicios públicos destrozan la vida cotidiana del ser humano. Aquí tenemos entonces un acuerdo político en materia de servicios públicos, en donde tendríamos que llegar a revisar el esquema de organización y el esquema mismo de la relación productiva entre el consumidor y el Estado. Pero igualmente tenemos aquí un acuerdo político en materia de hidrocarburos. Ya lo decía el colega Guerra y los demás diputados que hablaron. Nosotros tenemos que cambiar ese esquema rentista que ha llegado y nos dijeron hace unos años que íbamos a llegar a producir 6 millones de barriles diarios de petróleo. Escasamente si llegamos a 1 millón. Y eso que nosotros nos hemos salvado por la faja petrolífica, porque hay inversión más bien de empresas privadas. Porque si no fuera por las empresas privadas, nosotros no estaríamos produciendo ni 500.000 barriles. De manera que ahí tenemos nosotros una política que tenemos que desarrollar en materia de hidrocarburos, en materia de oro, en materia de gas. Es decir, tener ya, y eso es lo importante, y debo señalar aquí en el caso de la Asamblea Nacional. Hace días, recuerdo yo fui a una propuesta de un plan de emergencia que presentó la Comisión de Minas de la Asamblea Nacional en materia petrolera. Un plan inmediato en lo que corresponde a qué debe hacerse con PDVSA,
cómo nosotros incentivar la producción de manera de emergencia, de manera inmediata. No solamente es un plan, o mejor dicho, una estrategia que pudiera tener efectos a corto, mediano y largo plazo. Y por supuesto, en materia social, nosotros no podemos seguir con esa política indirecta de subsidios. Yo recuerdo que en los tiempos de la descentralización, los mejores subsidios sociales eran los focalizados, los que atienden directamente al sector, no este subsidio indirecto, demagógico y populista, que lo que ha hecho es convertir al subsidio como una fuente de vida y se destruyó por completo los valores primigenios de lo que debe ser el valor del trabajo. Es decir, estamos en presencia de una propuesta que aquí la está liderando nuestro presidente encargado, Juan Guaidó, que precisamente tiene la responsabilidad de liderizar el proceso de restablecimiento del orden institucional y democrático de Venezuela. Mire el rol histórico que nos toca jugar a todos nosotros como cuerpo y el tener nosotros un presidente encargado, presidente de la Asamblea Nacional, que tiene ese mandato popular refrendado el pasado 23 de enero, donde más de 15 millones de venezolanos marcharon a lo largo y ancho del país y en todas partes del mundo para refrendar lo que era ya un mandato del pueblo, porque estábamos en presencia de una usurpación y de una tiranía miserable y perversa como la de Nicolás Maduro. Así pues, de que hoy, distinguido presidente encargado de la Asamblea Nacional, colega ya Zambrano y Stalin, esta es una sesión sumamente importante, porque este acuerdo recoge retos, anhelos y esperanzas de un pueblo que, así como depositó en el pasado, cuando cayó la tiranía de Pérez Jiménez, los anhelos en los tres líderes principales de la época, en este momento se recogen esos anhelos, esas esperanzas, para erradicar de cuajo, para que no vuelva a proliferar más nunca este tipo de proyectos que han devastado por completo y destrozado el país. Destrozaron el campo, destrozaron la pequeña y mediana empresa, destrozaron nuestras universidades, destrozaron nuestras familias, destrozaron el pequeño peculio que ha sido la característica principal del trabajo. Y lo más grave de todos, queridos colegas, un proyecto que destrozó por completo la clase media. No puede un país progresar si no tiene una clase media vigorosa. Si algo se produjo de manera sustancial en la democracia, fue precisamente la creación de la clase media, donde hubo una movilidad social extraordinaria sin ningún tipo de restricciones en Venezuela, que llegó a que todo el mundo llegara a ocupar posiciones profesionales, técnicas y empresariales, militares, incluso eclesiásticas, independientemente del origen social que tuviera ese líder en un momento dado. Así pues, de que estamos entonces en presencia de un acuerdo histórico que echa por tierra aquella propuesta que la oposición no tenía un proyecto, que era una aventura, que nos íbamos a lanzar de una piscina sin agua. Antes, por el contrario, se construye la esperanza en este momento. Decíamos en una época que la patria era agonía y dolor. Yo me atrevo a decir hoy día que la patria es fe y esperanza, y esa fe y esperanza la encarna Juan Guaidó y este cuerpo democrático combativo que ha sido la Asamblea Nacional, que no se ha rendido pese a todos los obstáculos, pese a todas las amenazas. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la libertad! ¡Viva la democracia venezolana! Tiene la palabra la representante del pueblo, Kelly Perfecto. Bueno, buenas tardes.
compañeros de la Junta Directiva, colegas diputados y específicamente al pueblo venezolano. Hoy debo confesarles que una vez que manifesté mi renuncia al partido donde militaba, consideré también renunciar a este Parlamento. No necesito cargos para endulzarme el ego, siempre fui muy crítica dentro de las filas revolucionarias y pienso que si no tienes la revolución dentro de tu espíritu, no la vas a encontrar en ningún lado. Esto me conlleva, a través de que manifesté en mi carta, trabajar desde las bases populares, y fueron esas mismas bases populares las que me impulsaron hasta hoy aquí en este Parlamento dando el debate. Porque creo que si estamos hablando de la reconciliación de un país, este es el espacio donde yo pueda llevar no solamente la voz de los venezolanos, sino la voz del pueblo barloventeño, el cual me escogió para ser representado en esta tarea que nos da la patria. Quiero también decirle que mi trayectoria política es con el labor social y allí me pienso mantener. Hablando de este punto, de lo que es la libertad del país, del venezolano, donde nos conseguimos atados, yo nunca consideré un tabú expresar dentro de las filas revolucionarias mi sentir, mis sentimientos. Sin embargo, al parecer nunca fue escuchado y no era el sentimiento de Kelly Perfecto o de Arkelly Perfecto, era el sentimiento del pueblo venezolano que le cambió la vida tanto psicológicamente, espiritualmente, anímicamente, y que me uno a esta lucha para que retomemos las líneas de la patria, de la libertad, y que los venezolanos volvamos a retomar nuestras vidas como fue hace muchos años o años atrás, en tiempos de revolución. No tengo que esconderle a ustedes para complacer a nadie mis sentimientos, soy bien irreverente, soy bien franca y sincera, y espiritual y psicológicamente me formé bajo los ideales del comandante Chávez, los cuales preservo. Hoy he sido atacada mediáticamente. Eso sinceramente me resbala porque pienso que... Gracias. Pienso sinceramente de que fue un hombre que amó a su pueblo, que hizo una lucha social justa y que hay personeros y politiqueros del gobierno que esperaron que el comandante Chávez falleciera para enriquecerse y llevar la revolución en la boca para vivir de ella. Entonces, pido permiso a la Junta Directiva, quiero compartir con ustedes una reflexión del soviético Stanley que me llama mucho la atención porque está muy vigente con la realidad que está pasando el país ahorita. En una reunión el soviético Stanley solicitó que le trajeran una gallina. La agarró fuerte con una mano y con la otra empezó a esplumarla. La gallina, desesperada por el dolor, intentó fugarse, pero no pudo. Así logró quitarle todas las plumas y les dijo a sus ayudantes: ahora observen lo que va a suceder. Pero la gallina en el piso se alejó, puso la gallina en el piso, se alejó de ella y agarró en su mano un puño de trigo. Sus colaboradores veían cómo la gallina adolorida y arrastrada corría detrás de Stanley. Este le dijo a sus ayudantes, tirándole en el suelo un puño de trigo, le dijo a sus seguidores: así de fácil se gobierna a los estúpidos. ¿Vieron cómo me sigue la gallina? A pesar de que tiene el dolor que le causé. Así son la mayoría de los pueblos que persiguen a los gobernantes, que a pesar de su dolor, el dolor que les causa, por el simple hecho de recibir un regalo o algo de comida para solo unos días. ¿Por qué le digo que esto está vigente, compatriotas? Porque hay muchas personas afuera que por la necesidad y la pobreza que está pasando en nuestro país no se atreven a dar el paso por una bolsa de CLA. Sin embargo, muchas veces es fácil echarle la culpa al pueblo. Por eso, ya que aquí se está tomando este debate de lo que es la libertad del país y de lo que es una libertad ideológica, es necesario que, y es un aporte que quiero dar a este punto, que esa plata que ha estado en el extranjero a través de la corrupción sea devuelta al país y sea repartida con todos los venezolanos que están pasando pobreza extrema.
y que demos una bofetada a la canalla mediática que están intentando hacer de que solamente queremos las riquezas y el dinero para un juego de poder. O sea, querer tomar la posición que algunos compañeros de las otras filas están haciendo. Y yo creo que es muy puntual que de verdad nosotros respondamos con hechos y no con palabras y llevar a la práctica lo que es el sentir del pueblo venezolano. El pueblo venezolano desea que regresen sus familiares, desea vivir en paz, desea comer 3 veces al día y desea que nadie lo manipule a través de los alimentos. Porque es muy fácil decirle al pueblo que resista mientras de una tarima te encuentras con el estómago lleno. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Luis Loaiza. Puede utilizar la tribuna de oradores. Bien, muchas gracias, compañeros diputados de la directiva, presidente de la República Juan Guaidó, pueblo de Venezuela, amigos, compañeros diputados, salud, fuerza y unión. Hoy quiero unirme a quienes han ponderado este importante proyecto de país que nace de la Asamblea Nacional. Quiero al mismo tiempo reconocer el trabajo que se ha hecho, el importante trabajo que se ha hecho y el aporte de los técnicos, de los universitarios y de mucha gente valiosa que lucha en este país para que tengamos futuro, horizonte, progreso. Desde aquí entonces saludo como profesor activo de la Universidad de los Andes a mis colegas universitarios, a quienes también les pido que se unan al trabajo de la reconstrucción de Venezuela desde este plan de rescate del país. Y en ese sentido, llamo la atención sobre la importancia de las instituciones. No hay plan de rescate del país si primero no hay un proyecto de transición. No hay plan de rescate del país si primero desde la Asamblea Nacional no se dan los pasos necesarios para que el cambio se haga efectivo en la realidad. De manera que el plan país es una derivación, es un compromiso que se genera por un cambio político fundamental en el que estamos comprometidos todos los venezolanos. Se han destacado varios aspectos fundamentales del plan. Yo quiero destacar otros. Quiero decir que este es un plan con un profundo contenido social, porque profunda es la crisis que enfrenta Venezuela. Este es un plan que contiene una agenda social de emergencia para atacar nada menos y nada más que la pobreza multidimensional. Es verdad que en este país existía pobreza, pero después de estos años de naufragio y después de la deriva al fracaso de Maduro, ahora se habla de pobreza multidimensional. Bueno, pues esa pobreza hay que atacarla y este plan tiene en su contenido las políticas fundamentales para atacarla. Eso pasa, como se ha explicado aquí con claridad, por desbloquear el sistema económico para impulsar la productividad, para que el venezolano pueda vivir de su trabajo, cosa que hoy no puede hacer. Nadie puede vivir de su trabajo. Se destruyó el trabajo como factor de progreso familiar y social.
De manera que es fundamental que se ataque un problema tan profundo como ese desde un programa integral, multidimensional, que esté basado no en la dádiva, no en el populismo, sino en el compromiso de sacar adelante al país desde el progreso, la productividad y el compromiso, la responsabilidad de cada uno de nosotros. Esta estrategia social implica 3 etapas: una etapa de emergencia, una etapa de estabilización y una etapa de reforma estructural. Se irá gradualmente atacando la emergencia, desde la urgencia hasta la definición de un nuevo horizonte de país, teniendo muy en cuenta la importancia de la gobernabilidad como reto permanente, como el cambio del modelo paternalista por uno fundado en la responsabilidad y el ejercicio de la ciudadanía, que es lo que están exigiendo los venezolanos. Así pues, quienes han señalado que desde la Asamblea Nacional no había un plan de país se equivocaron. Hay un plan institucional para el rescate de la República y hay un plan social de emergencia para atender las necesidades de los venezolanos. Quiero finalmente expresarle el reconocimiento a los diputados que han formado parte de esta comisión, reconocer su esfuerzo, su valor, la capacidad que han tenido para integrar diversas voces que hayan permitido presentarle al país, tener en este momento un plan redondo, con sensibilidad social, un plan que apuesta a una Venezuela distinta pero mejor, a un plan que sacará a los venezolanos de la ruina y los pondrá en el camino del progreso. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Carlos Lozano. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. Buenas tardes, Venezuela, diputados, primer vicepresidente Edgar Zambrano, compañero amigo Stanley, y nuestro presidente de Venezuela, diputado Juan Guaidó. Hermano, Dios los bendiga. Amén. Rescatar a Venezuela significa el compromiso de unión de todos los venezolanos, como la compañera que antecedió mi palabra, que se pone del lado correcto de la historia. Cada uno de nosotros, diputados, ha servido para que ese rescate se haga cuando venimos, asistimos a estos curules y permanecemos en las calles junto al vecino, junto a ese ciudadano abandonado por el régimen de Maduro, que no le da respuesta ni respeto a su Estado de Derecho. Con la venia del vicepresidente, solicito al equipo de producción poner un video de lo que es la expresión de la calle en Venezuela, hoy día en Venezuela y el Estado de Derecho. Por favor. Porque la cara lo puso este poco de gente. ¿Qué pasa, Rosana? Por favor, coño, feliz Navidad, feliz año mío. Coño, señores, por favor, ¿hasta cuándo este pueblo no se va a rebelar? Coño, Lozano, este pueblo aquí todo el mundo hace lo que le den ganas en este país porque no hay leyes. Hay una ordenanza pública, señores. Vean la unidad de la vida. Esto que nos estemos, aumentan el pasaje, que ahora le da la gana, amigo, amiga. Coño, este pueblo nunca va a enaltecer. Ya estamos cansados, ya nos están humillando, nos están pateando, que nos humillan en nuestro país. Tal vez no fuera en nuestro país, pero en nuestro país, Venezuela, estamos cansados y este pueblo algún día va a enaltecer. Y aquí lo vemos esto, porque no es posible que nosotros, esa es la expresión auténtica y popular que nunca vamos a ver en la constituyente falsa y legítima
que se pretende apoderar de este sistema legislativo. Somos nosotros los llamados a hablar del futuro de Venezuela con esperanza. Ayuda humanitaria, sí. Medicinas, sí. Comida, sí. Pero la comida se tiene que volver a hacer aquí en Venezuela como la exportábamos antes de que fueran intervenidas todas las tierras productivas del país, cuando fueron intervenidas las empresas que no solamente otorgaban créditos, que otorgaban también fertilizantes y que daban facilidades de adiestramiento, como lo era el caso de Agroisleña, que ni siquiera una vez que hurtaron, robaron, tomaron, ni siquiera dejaron sacar el portarretrato de uno de los propietarios de la mesa de su escritorio o de su oficina. ¿Qué quedará para el resto de esa empresa que ahora allá en Cagua vemos cómo los propios empleados alzan sus voces en pedido por justicias salariales? Es una realidad de la cual un control cambiario ahorca al país. ¿A quién beneficia el control cambiario? ¿Quién tiene los dólares? Esta ley de tierras no ha favorecido a nadie. Y para el rescate de Venezuela hay que revisar ese Instituto Nacional de Tierras. Yo he visto en mi estado Carabobo tierras tomadas por el Instituto Nacional de Tierras, de las cuales terminan siendo chiveras, centro de especulación, de venta de ilícitos y de material estratégicos, con pruebas en tribunales. Y todavía no arreglan su chorizo en ese instituto. El caso de la Caracara en San Diego, una familia como las Jiménez, que le fueron tomados los primeros productores de naranja, la naranja roja, conocida mundialmente, la Caracara. Esa finca quedó destruida y se pueden ver ahí que se han revendido parcelas y propiedades. ¿Bajo qué argumentación legal? ¿Dónde está el Estado de Derecho? Precisamente para producir comida en Venezuela tenemos que eliminar ese Estado nefasto, corrupto, que no le da garantías a nadie, ni a los propios suyos que no logran producir porque son robados en sus cosechas, en sus producciones. No hay garantías. Abrir los puertos y terminales aéreos y fronteras para que estas medicinas, estos alimentos que se urgen ahora. Yo mismo este sábado pasado pude ver cómo un valenciano cambiaba una plancha por 1 kilo de carne. Una plancha por 1 kilo de carne. Ahí están las pruebas audiovisuales. Nosotros no hemos dejado la calle. Y en esa calle caminando no he visto todavía un falso patriota presente, sino en cámaras de televisión, en un estudio, en un canal secuestrado venezolana de televisión, que solo hay programas de estudio, pero no hacen televisión de calle para que el pueblo se exprese a través de esas cámaras y pueda ser libre de ese encadenamiento rojo. La verdad que para liberarnos de toda esta situación, en principio, debemos sentar bases para cambiar este Estado opresor. El perdón es importante. Sí, la amnistía también. Pero la situación en que han dejado la productividad del país en Venezuela, cementerios industriales, Carabobo, Valencia, modelo industrial de Venezuela, hoy en día convertido en una zona industrial de cementerios, de fábricas que no generan empleo, ni beneficio, ni tributo a las alcaldías y municipios. Debemos dejar a un lado el populismo y hablarle con certeza al futuro y traernos esos cientos de empresarios tan responsables que una vez generaron tanto empleo para Venezuela y fueron modelos de producción para el país. A ellos, vengan a Venezuela. Aquí estaremos con los brazos abiertos todos los diputados para recibirles, generar empleo con garantía, con un Estado de Derecho y con un Estado real que respete a los venezolanos en su propia humanidad. Dios los bendiga, Venezuela. Gracias.
Tiene la palabra el diputado Arnoldo Benítez. Adelante. Muy buenas tardes, ciudadano presidente, ciudadanos diputados. Hoy estamos presentando un acuerdo mediante el cual se le piensa entregar al país ese proyecto de recuperación y de transformación para devolvernos, como decía el doctor Julio Castro esta mañana, a un mínimo del país que teníamos hace 20 años. Un país que producía la mayoría de lo que comía. Un país que no necesitaba esta Constitución para garantizarle a todos los venezolanos una vida digna, una vida de trabajo, una vida donde usted con el sudor de su frente ganaba lo que pensaba consumir. Con el sudor de su frente usted recibía el dinero que le servía para satisfacer todas sus necesidades y no depender de la dádiva proselitista de un gobierno, de un régimen que utiliza el estómago como medida de presión o como medida de sumisión. La Constitución es muy clara en su articulado y es por ello que este plan de país garantiza la salud como lo establece el artículo 83 de la Constitución, por ser un derecho social fundamental, obligación del Estado, el cual debe cumplir como parte del derecho a la vida, y eso no se está dando en este país, porque son miles de niños que se están muriendo de hambre y viejos que se están muriendo de mengua porque no hay comida y porque no hay medicamentos. Y aquí habían empresas que producían comida y empresas que producían medicamentos y los cuales no se encuentran en este momento produciendo. Pero también está el artículo 117 de la Constitución, que establece que todos tenemos derecho a bienes y servicios de calidad. Tenemos agua, tenemos electricidad, tenemos gas, tenemos vialidad, tenemos transporte. No, señor. Entonces, ese analfabeta funcional que juró cumplir y hacer cumplir la ley sobre la mano de esta Constitución simplemente falló y no lo hizo. Y por eso esta Asamblea Nacional decretó la usurpación, o perdón, mejor dicho, decretó el abandono del cargo porque no pudo cumplir con esta Constitución. Pero también el artículo 302 de la Constitución establece, y me permite, ciudadano presidente, que el Estado promoverá la manufactura nacional de materias primas provenientes crear e innovar tecnología y generar empleo y crecimiento económico y crear riqueza y bienestar para el pueblo. También el artículo 305 de la Constitución te garantiza la seguridad alimentaria. Y todos sabemos que aquí lo único que se hizo fue expropiar para convertirlos en potreros, que lo único que tienen en este momento es 4 millones de hectáreas. Y el 308 de la Constitución establece que se le debe dar prioridad y se protegerá y promoverá la pequeña y mediana industria del país.
Esa pequeña y mediana industria que fue destrozada, que fue acabada. La mayor generación de puestos de empleo del país están en el sector de la pequeña y mediana industria. Y es por eso que hoy celebramos que este plan de país abarque toda una serie de acciones que conllevarán a recuperar un país que necesita la mayor generación producir están en el sector de la pequeña y mediana industria. Y es por ello que nosotros hoy pensamos y aprobamos que de una vez por todas vayamos a promover ese plan de recuperación del país que nos permita sustituir una dictadura caudillista, estatista, centralista, populista y autoritaria por una república civil, federal, productiva, laboral y democrática, que le garantice la subsistencia plena a todos los venezolanos y el conjunto de medios necesarios para el sustento de la vida de nuestros coterráneos. Formar para el trabajo. Esa es la función más importante que nosotros necesitamos en este momento para garantizar que este plan de recuperación del país sea una realidad. Así que el llamado es a todos los venezolanos a formar fila en esta gran tarea que nos viene encima, como es recuperar un país que fue simple y llanamente acabado por una sarta de malandros que asaltaron el poder para llenarse sus alforjas y acabar hasta con la esperanza del pueblo venezolano. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el diputado Elías Mata. Y aquí no hay luz, ¿no? Buenas tardes, ciudadano presidente, miembros de la Junta Directiva de nuestra Asamblea Nacional, compañeros diputados, pueblo de Venezuela. Yo quiero comenzar con una anécdota del día de hoy. Hoy tuvimos una reunión en la antesala, porque estamos trabajando desde las 9 de la mañana aquí, donde hablamos sobre el Plan País. Y ahí se nos presentó una exposición sobre el trabajo que ha venido desarrollando la comisión inicial que presidía el compañero José Guerra, sobre el programa social de emergencia. Y allí se nos dijo, cuestión con la cual yo estoy seguro que todos los venezolanos lo saben, es que lo peor que nos está pasando es que no existe salario que permita tener calidad de vida en Venezuela. No importa cuánto ganes, no sirve. Este modelo del socialismo del siglo XXI destruyó la capacidad del pueblo venezolano para vivir. No hay trabajo que pueda cubrir esto. Eso es lo triste de esta sociedad que estamos viviendo. Y yo quiero dibujar, y quiero que me presten atención, y al pueblo de Venezuela, para que esto no se repita más, para que esto no vuelva a ocurrir más, porque nosotros lo alertamos, lo dijimos. Por ejemplo, este gobierno que ya cumplió 20 años, porque el de ahorita no es, tuvo dos bunes petroleros desde el año 1999 al año 2016, porque no tenemos la cifra del 2017 ni la del 2018, recibió, escuchen bien compañeros, 917.491 millones de dólares recibieron estos bandidos, estos sinvergüenza. Pero lo peor que hicieron era que antes, aquí en este país había la unidad del tesoro,
todo iba al Banco Central y todo lo controlaba el Congreso y la Asamblea. Estos tipos en el año 2005 comenzaron la fechoría con aquel famoso millardito, ¿ustedes se acuerdan? Bueno, crearon el Fonden. Al Fonden, ese Fondo supuestamente de Desarrollo Nacional, fueron a parar del Banco Central de Venezuela, de las reservas internacionales, 48.925 millones de dólares. Y de PDVSA, 83.044 millones de dólares. Es decir, el Fonden manejó él solo 131.969 millones de dólares. Y para que el pueblo de Venezuela lo sepa, a la fecha, desde el 2005, no hay un informe que diga cómo gastaron ese dinero. Nadie lo sabe. Desde que soy diputado he estado pidiendo las cuentas, nunca las trajeron. Ya se conocía qué tipo de gobierno teníamos. Esa es la verdad. No conforme con el fondo, con el Fonden, además empezaron con un endeudamiento terrible, a pesar de tener un boom petrolero, algo inaudito. Fíjense estas cifras. En 1998, estas son cifras que están en la página del Banco Central para que no digan que es invento. En el 98, la deuda externa era 35.087 millones de dólares. Hoy, en la página del Banco Central dice, para el 2015, porque después no publicaron más cifras, que es 110.878 millones de dólares, es decir, le incrementaron en un 216%. Imagínense ustedes lo que esto significa. A pesar del boom, endeudaron también al país. Y no conforme con eso, la deuda de PDVSA también la elevaron de unos 5.000 millones a casi 49.000 millones de dólares también. Esa es otra realidad. Es decir, no se conformaron con destruir el boom petrolero, sino que además crearon un endeudamiento perverso. Pero no conforme con eso, a la industria petrolera, la gallinita de los huevos de oro, la destruyeron. Estos son unos tipos, ¿verdad?, que pasarán a la historia con el desastre y este país que nos están entregando, que va a ser de verdad terrible. Ustedes saben lo que es perder 2 millones de barriles diarios. Escúchenme, 2 millones de barriles diarios, compañeros, son hoy, si estuvieran produciéndose 36.500 millones de dólares, no tuviésemos ningún problema. Pero estos incapaces, sinvergüenza, corruptos, destruyeron nuestra industria. Esa es la verdad. Voy a señalar lo siguiente, y esto es importante que también el país lo sepa y los compañeros diputados también lo expliquen. Cuando estos señores llegaron al poder en 1998, un dólar se transaba en el mercado paralelo en 0,564 bolívares fuertes, es decir, medio bolívar fuerte. Escúchenme bien lo que estoy diciendo. Se transaba un dólar en medio bolívar fuerte. 0,500. En la página del Banco Central, ustedes pueden entrar y lo pueden ver. 320 millones de bolívares fuertes. Estos incapaces destruyeron nuestra moneda de 0,520 millones. ¿Quién? Esto es una destrucción de nuestro signo monetario. Esa es la verdad. Que esa variación, y voy a citar la cifra porque la calculé, pero es una cifra, verdad, que es aberrante.
1.262.327.316%. Esa es la variación que produjeron estos incapaces con nuestra moneda. Por eso no hay bolívares que te permitan vivir. Esa es la verdad. Esa es la realidad. Otro elemento que también quiero dibujar este país que nos van a entregar, porque este país lo vamos a gobernar pronto nosotros, porque este país, este desastre hay que detenerlo y tiene que comenzar un gobierno serio. Acumulada es 1.850.321.020%. ¿Quién puede vivir así? Con una moneda que varió de esa manera tan brutal y con una inflación acumulada como esta, no hay forma. Destruyeron las dos grandes variables. Si ustedes revisan la economía de Venezuela, durante la etapa del 58 al 78, casi al 80, hubo dos cosas importantísimas en ese periodo. El dólar estable, dos cosas importantísimas en ese periodo. Y la inflación de un solo dígito. El dólar estable. Y estos hicieron todo lo contrario, destruyeron este país. Fíjense a lo que llegamos con la inflación. La inflación de Venezuela, en diciembre, cálculos que hace la Comisión de Finanzas, nuestros amigos Guerra y Guzmán y todo el equipo de finanzas. Bueno, calculó que la inflación diaria en diciembre era 3%. Diaria. Esa inflación diaria es mayor que la de un año de los siguientes países, para poner un ejemplo, para que ustedes vean en el país que vivimos. La inflación de un día es mayor que la de un año. Que la de Ecuador, que tuvo 0,27% en el año. La de Bolivia, 1,51% al año. La de Perú, 2,48% al año. La de Chile, 2,6% en el año. Y nosotros en diciembre tuvimos 3% cada día. ¿Qué clase de piratas y sinvergüenza tenemos en este gobierno, verdad? Ya el amigo Guerra también lo citó. Destruyeron la mitad de la economía del país. La caída del Producto Interno Bruto del 2003 al 2018 es 52%. Eso ocurre en los países en guerra. Hoy nos da una cifra el doctor que hizo la presentación de este programa de emergencia sanitaria, de emergencia social. Ellos estiman, y pronto lo van a publicar con los números bien detallados, que en Venezuela han muerto 250.000 pacientes que pudieron haber sido salvados porque no tuvieron un cateterismo a tiempo. Yo no soy médico, porque no fueron atendidos debidamente. Eso es un crimen, chicos. Simple y llanamente, porque no habían los materiales en los hospitales. Así de sencillo. Y lo peor de todo es que todos los que estiman qué va a pasar este año si no cambiamos a este gobierno, bueno, imagínate, hablan de una inflación de 10 millones. De 10 millones por ciento. O sea, eso es algo que a uno no le cabe en la cabeza. La de este año fue 1.648.000 aproximadamente. Este es 10 millones. O sea, no tenemos cómo explicarlo, compañeros. Por eso yo insisto. Y quiero decirlo aquí a este pueblo, al pueblo de Venezuela. Nosotros tenemos el deber, esta Asamblea Nacional, de detener esta locura. De detener esto. Este país tiene que cambiar. No hay forma, compañeros. Y para eso estamos preparando este plan país. Y quiero que lo sepamos todos, nuestro país. Nosotros estamos organizados para gobernar, y para gobernar bien, compañeros. Esa es la verdad.
Escuchen esto, estamos preparados. Sabemos que vamos a necesitar ayuda internacional, financiera, que vamos a tener que ir a los organismos multilaterales. No tenemos miedo, vamos a ir a pedir prestado para recuperar este país, para detener esta hiperinflación y para que a la gente le llegue comida. Eso lo vamos a hacer, compañeros. No tengan la menor duda. Vamos a reestructurar la deuda externa porque necesitamos que en los primeros años los pagos no sean tan fuertes. Vamos a cumplir, por supuesto, porque no somos gente irresponsable, pero lo vamos a hacer de una manera más suave, que nos permita, por lo menos en los primeros años, recuperar a nuestra población. Vamos a elaborar y a ejecutar un plan especial de incremento de la producción petrolera, para que vuelvan a ingresar esos millones de dólares para que nos ayuden a salir adelante en este país. En el área de minas, en el área de gas, hay todas unas grandes oportunidades para encontrar recursos para nuestro pueblo. Y esto es muy importante. Quizás nuestro pueblo no lo entienda bien, pero vamos a volver a la unidad del tesoro. Aquí se va a acabar la guachafita de que cada presidente que llega quiere crear fondos multilaterales donde no pasan por esta Asamblea Nacional. De ahora en adelante todo va a estar en la unidad del tesoro y cuanto medio se gaste pasará por esta Asamblea Nacional, compañeros. Ya basta. Por supuesto, autonomía e independencia al Banco Central. Es súper necesario. Ya basta de que esto sí continúe como está. Y un elemento que yo creo que, de verdad que merecen un aplauso, porque la forma como ha sido golpeada la propiedad privada en este país ha sido terrible. Y nosotros, esta Asamblea Nacional, ese plan país, va amarrado con la propiedad privada para crear los empleos necesarios para que este país salga adelante. La propiedad privada tienen que ser unos aliados nuestros, compañeros. Así que, compañeros, yo tengo mucho optimismo, mucha fe. Sé que lo que vamos a encontrar no es nada agradable, no es nada bueno, pero yo tengo confianza en que en esta Asamblea Nacional y en el país hay hombres y mujeres suficientes para sacar adelante esta Venezuela y para que tengamos otra vez un país de primera. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, diputado. Se va a cerrar el debate. Cerrado. Ciudadano secretario, ¿hay algún acuerdo en mesa? Sí, ciudadano vicepresidente. Por favor, leer la propuesta. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en defensa de la Constitución, la democracia y el Estado de Derecho, acuerdo para la promoción del plan de rescate del país. Considerando que Venezuela atraviesa una crisis sin precedentes en el marco del colapso económico y social que está ocasionando la emergencia humanitaria compleja, la cual se refleja en un aumento significativo de los niveles de pobreza, como resultado de una depresión económica que ha destruido en 5 años la mitad de la economía venezolana y de una hiperinflación que en el año 2018 alcanzó la cifra de 1.700.000%, considerando que tal situación es consecuencia de las políticas que el régimen de Nicolás Maduro adoptó en el contexto del inconstitucional Plan de la Patria, bajo un modelo económico y político totalitario, de dominación y control social que ha destruido y criminalizado el emprendimiento productivo, que ha arruinado al pueblo y que ha ocasionado el colapso de la capacidad del Estado venezolano para cumplir con sus cometidos. Considerando que el modelo político de dominación etiquetado como socialismo del siglo XXI destruyó la industria petrolera nacional y endeudó a la nación hasta un punto en el cual hoy tanto la República como PDVSA se encuentran en una situación de insolvencia y de incumplimiento de pagos de sus deudas externas, situación que ha puesto en grave riesgo los activos de Venezuela en el exterior. Considerando que los venezolanos sufrimos una carencia sin precedentes en la provisión de servicios públicos básicos tales como electricidad, agua potable, gas doméstico, transporte y seguridad ciudadana, como resultado del fracaso del Estado para proporcionar tales servicios.
Considerando que resulta necesario que la crisis que ha condenado a millones de ciudadanos al hambre, la pobreza, la enfermedad, desplazamientos forzosos, migración y hasta la muerte, sea atendida de manera urgente, inmediata y amplia. Considerando que para atender a las necesidades de los venezolanos se debe desarrollar un plan de rescate y de desarrollo económico y social inspirado en los principios y valores de nuestra Constitución, que contenga reformas económicas e institucionales orientadas a promover la expansión rápida y sostenida en la capacidad de producción y consumo de los venezolanos, para lo cual resulta fundamental detener rápidamente la hiperinflación, reactivar la economía, aplicar una nueva política petrolera y novedosos y eficaces programas sociales. Considerando que siguiendo los principios democráticos, el plan de rescate del país debe recoger y desarrollar las propuestas de la sociedad civil y organizaciones políticas del país. Considerando que la Asamblea Nacional es el único órgano representante de la soberanía nacional, conforme al artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y por tanto detenta la legitimidad para realizar actuaciones orientadas a proponer un plan de rescate económico y social para Venezuela, acuerda, primero, designar una comisión especial de diputados de la Asamblea Nacional para diseñar y promocionar el plan de rescate del país. Segundo, dar publicidad al presente acuerdo, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los 29 días del mes de enero de 2019, año 208 de la Independencia y 159 de la Federación. Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente. Edgar José Zambrano Ramírez, primer vicepresidente. Iván Stalin González Montaño, segundo vicepresidente. Edinson Daniel Ferrer Arteaga, secretario. José Luis Cartaya Piñango, subsecretario. Es todo, ciudadano vicepresidente. Gracias, señor secretario. Los diputados y las diputadas que estén por aprobar el referido proyecto de acuerdo, sírvase a indicarlo con la señal de costumbre. Aprobado de manera unánime. El referido